última hora si las hubiera. Y en tercer lugar, se dejará el micro abierto para que todo el que tenga algo importante que aportar lo haga. Vamos, en realidad, como hemos estado haciendo todos los días, ¿vale? Bueno, por favor, recordar eso, muy importante, recordar que somos muchos y muchas, que el tiempo para hablar es limitado, porque todo el mundo quiere expresarse, perdonar porque estoy un poco nerviosa, porque sois un montón. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, pues eso. La asamblea en principio terminará a las 10 y luego nos reuniremos por comisiones. Digo esto por lo que cada uno que salga a hablar, pues eso, 2 minutos puede ser, no pasa nada si se pasa un poco, pero vamos a respetar el tiempo para que todo el mundo pueda tener voz y explicar sus propuestas. También se ha pensado que el que salga a hablar empiece con las propuestas y conclusiones que quiera exponer a toda la plaza y a todo el mundo, y luego ya si eso hable de lo que le ha motivado y tal, porque si al final no hay tiempo, pues por lo menos se ha dicho lo importante. También recordar que si en algún momento se cesa, o sea, se pide que deje de hablar y que pase otra persona, que nadie se lo tome a nivel personal, simplemente es porque aquí hay mucha gente que quiere comunicarse. Y que por favor la gente que salga a hablar también, pues que miremos de acuerdo, es dejar unos días de reflexión hasta el miércoles, y el miércoles utilizar la Asamblea General solo y únicamente para consensuar estos puntos del decálogo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hacemos es comunicación, coordinación y difusión del mensaje del movimiento en todo el mundo. Vale. Los países que hemos contactado ya son muchos. Hay Italia, Grecia, Egipto, Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra, Argentina, China, Sahara y mucho más. No voy a decir todo porque intento hacer breve. Y estos países ya nos envían mucho apoyo y empiezan a organizarse en manera autónoma. Y la manifestación de hoy, que ha visto en las plazas de Europa todos los movimientos juntos, estamos haciendo, siempre y cuando se apruebe, titulado "Díselo con flores". Si te quitan el sueldo, díselo con flores. Si te quedas sin casa, díselo con flores. Si te... Exacto. Entonces, bueno, simplemente quiero saber si estáis de acuerdo o si no. ¿Intuyo alguna duda? Bueno, también recordar que todos los días... de la societat i l'hàbitat natural de la democràcia. Les persones que l'habiten han de fer la seua en exercir drets que fan a la ciutat humana, democràtica i sostenible. El moviment del 15M assumeix les seues obligacions i responsabilitats cíviques, individuals i col·lectives sobre aquests drets. Dret a espais públics que faciliten les relacions humanes. L'espai públic és la casa de totes les persones i no es pot privatitzar de cap manera. El seu disseny ha de facilitar que siga lloc d'estada, de relació, de circulació i de diversió. Això vol dir que no es pot acceptar organitzacions fragmentades com per exemple les de la Fórmula 1 o les de la Copa Amèrica, que a part de ser un malbaratament dels recursos públics, destrueixen l'espai públic i el privilegien per a usos que no tenen ninguna funció social. Així, en la plaça del 15M hem vist com hem recuperat un espai per a la ciutat i per a la democràcia. Dret als equipaments i serveis necessaris per a la vida. Els pobles, els barris, la ciutat han d'estar equipats amb els serveis educatius, sanitaris i culturals i esportius, generacionals i de comunicació que permeten el digne desenvolupament de la vida social. Això vol dir que abans de fer desgavells com la Ciutat de les Arts, que ha costat a saber què i realment no serveix per a res, seria més interessant que els xiquets estigueren en escoles correctes, en escoles dignes i no tingueren que anar a l'escola en barracons. Seria millor
Ruixafa tingueren el coratge del carrer Puerto Rico, que ja duen no sé quants anys ahir sense fer-lo. I ara crec que el van a regalar a l'església o alguna cosa així per a que faci alguna cosa privada, entrega diners i faci negoci en l'educació.